de escuchar. Si alguien no vino, Axel está grabando las prédicas, todos los cultos, así que ustedes, si quieren también estar al día informado, puede pedirle a él. Y esto es importante, ¿por qué lo digo? Porque vamos a mirar la otra parte. Vimos la parte de escuchar, comparamos la necesidad de la importancia de oír para un niño, para un bebé, para el desarrollo, para el crecimiento, la importancia para poder crecer intelectualmente en su conocimiento, poder llegar a leer y escribir. Si no podía, o ese niño no hubiera oído, o alguien no le hubiera enseñado, difícilmente hoy podía hacerlo, sería un analfabeto, como hay personas, o simplemente, como dijimos hace unos domingos, sería una persona muda. Ni siquiera podría hablar y transmitir, porque al oír, el bebé comienza a escuchar los sonidos, a identificar cuando va creciendo, comienza a identificar sus padres, comienza a identificar todas las cosas, y vimos lo complejo del oído, pero vimos la importancia del escuchar. Y para cerrar este capítulo, pero como introducción, hablamos de Isaías 55, allí donde hablaba de oídme atentamente, dice Dios, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dios es el más interesado en que lo oigamos, que le escuchemos, que prestemos atención, porque no basta solamente con oír y escuchar, porque usted a veces oye y escucha, sino que hay que entender lo que se escucha, para también después poder transmitirlo, o como se decía hace un momento aquí, ¿verdad?, la importancia de aprender, la importancia de entender la palabra, la importancia de asimilar los consejos de Dios, y para eso hay que escuchar, ¿verdad? Y decíamos lo que también dice la Biblia, que todo hombre sea pronto para oír, no rápido, o sea, sí, rápido, pronto, pero lento para hablar. Todo lo contrario a lo que hacemos, ¿no? Muchas veces nos apresuramos a hablar, a omitir opiniones, y nos olvidamos de la importancia de que la Biblia dice que hay que ser lento en esto. Así que bueno, hoy estaremos hablando entonces de la segunda parte. ¿Cuál será? Luego de oír, luego de escuchar, luego de aprender, luego de entender. Hacer. Esa es la palabra más que define el concepto. Hay que hacer. Y ahí ya no es tan sencillo, ¿verdad? Por eso en Santiago, vamos a ver si podemos mirarlo, allí se nos dice en el capítulo 1, versículo 22, subimos un poquito, dice, ahí está, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Si no escuchamos, si no oímos atentamente, de nada sirve todo lo que hagamos. Estamos de acuerdo, ¿no? Como toda la vida hay un principio, hay un orden, y este es un orden divino. Además dice la Biblia que la fe viene por el oír. Quiere decir que si usted no oye, si usted no escucha, si usted no recibe de Dios a través de su palabra, a través de una reunión, a través de un libro, a través de la Biblia, a través de hablar la palabra con los hermanos, a través del Zoom, como se decía en esta mañana, si usted no oye, tampoco va a generar fe. Y si no genera fe, no va a poder hacer. Entonces, no podemos saltar los escalones, ¿verdad? No podemos pasar, como dice, cuando uno va a la escuela, el niño, ¿verdad?, que va a preescolares y ponerlo en sexto año. Si alguien dice, mi hijo es un superdotado, no encaja. Hay un proceso, hay un tiempo, y cada cosa tiene su tiempo. Entonces, la Biblia dice que tenemos que oír, escuchar, para poder luego hacer. Pero Santiago, ya que estaba allí, ¿verdad?, la iglesia gentil, hablándoles y predicando el Evangelio, y algunos quedaban maravillados, sorprendidos, pero previendo que no se quedaran con el mensaje simplemente,
decía, no basta con oír. No está diciendo que no es importante, no es suficiente, no alcanza, porque ese es el comienzo, lo que hay que poner en práctica. Y esto, hermano, tenemos que entender que es lo más complejo del Evangelio. Lo más complejo de nuestras vidas es poder ajustar nuestros principios, nuestros valores, lo que traemos, lo que nos han inculcado, como decía la hermana Elena, ¿verdad? Lo que aprendió, lo que le enseñaron, quizás bien, quizás mal, quizás correcto, con otra interpretación, sin entrar en temas de juicio ni crítica, pero la verdad, dice la Biblia, es una sola. ¿O no? No hay duda de eso, ¿verdad? Entonces, interpretaciones puede haber muchas, pero la verdad es una, y la verdad nos hará libre, y la verdad nos alcanzará y nos llevará a la salvación. Por lo tanto, como decía, es complejo el tema de poder hacer, porque no siempre lo que Dios nos pide es sencillo. ¿Fue sencillo para el pueblo de Israel? A veces pensamos que son solo los mandamientos. Me encanta Pedro cuando habla de que en realidad tenemos que obedecer al Evangelio, dice él. O sea, los mandamientos están incluidos en todo, pero el Evangelio es el que nos salva a través de la persona de Jesús. No encontramos el mandamiento que diga que debemos de aceptar el Evangelio o rendirnos a él, pero sí honrar a Dios, ponerlo en el centro de nuestras vidas. Y Dios se hizo hombre y se encarnó en la persona de Jesús. Por lo tanto, lo que Jesús dice, lo que Jesús ha hecho, también es parte del Evangelio que nos va a llevar a la salvación. Amén, hermanos. Entonces, Jesús ha dicho en muchos pasajes, pero generalmente refiriéndose a los tiempos finales, dice, hallaré fe cuando venga a la tierra. ¿Y qué quiere decir? Hallaré gente practicando el verdadero evangelio que lleva a salvación. Es eso, ¿verdad? No está diciendo el Jesús, encontraré hombres y mujeres que realicen milagros, encontraré hombres y mujeres que crean que yo soy el Hijo de Dios. Está hablando de la fe como medio de vivir de acuerdo al plan establecido por Dios para alcanzar salvación y vida eterna. Pastor Víctor lo decía hace un momento, ¿verdad? Convivimos y vivimos y estamos entre personas generalmente que no son cristianas. Vivimos en un mundo casi ateo, ¿verdad? Que reniega de Dios o que se acuerda de Dios cuando hay que acusar o cuando hay que justificar algo, decir ¿dónde está Dios? Pero en realidad que Dios nos ayude, porque usted y yo debemos de marcar una diferencia. Entonces el practicar, el hacer la voluntad de Dios no es simple, pero es necesario. Es lo único que nos va a llevar y nos va a dar el pasaje, por llamar de alguna forma, a la vida y a la vida eterna. Amén. Denle un aplauso al Señor. Cantábamos, o Cristian y Elena nos dirigían en esa hermosa alabanza, Dios obra de manera que no podemos entender. Y ya ahí nos está diciendo lo complejo de todo esto. Al decir que Dios obra de forma que no podemos entender, es no es verdad lo que se está cantando, no, es verdad. ¿Por qué? Porque nuestra razón, nuestro conocimiento, lo que hemos adquirido muchas veces está limitado a lo terrenal, a lo que vemos, a lo que tocamos, a lo que nos han dicho, a lo que hemos oído. Cuando aparece algo extraordinario, sobrenatural, como es el obrar de Dios, como que nos sorprende. Los discípulos se sorprendieron muchas veces. Pero ¿sabe? Cada vez que fueron sorprendidos por Jesús como medio de enseñanza, me acuerdo entre tantos ejemplos de los panes y los peces, ¿se acuerdan? Allí aparece un niño, dice primero, hay una versión, no sé si Lucas o Marco, que dice, Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero habló con Felipe para probarlo, a ver qué iba a decir Felipe. Y le dice a Felipe, denle de comer
comer a esta gente? 5.000 hombres, más las mujeres, más los niños, saque usted la cuenta, ¿verdad? Donde hubiera 3, 4 niños por matrimonio, ni que hablar que eran muchas personas. Entonces, Felipe dice, Señor, usando un ejemplo económico, dice, necesitamos más de 200 y tantos salarios de trabajadores para pagar, para comprar pan para tanta gente, y si lo tuviéramos, ¿dónde compraríamos pan? Estamos en el medio de la nada. ¿Qué estás diciendo? Y allí Jesús dice, sabía lo que iba a hacer, pero estaba probando. Y nosotros como Felipe muchas veces también confrontamos al Señor. ¿Pero y cómo? ¿De dónde? Pero que Dios nos ayude, porque cuando aprendemos a oír, cuando aprendemos a escuchar, cuando hemos crecido en el Señor, cuando crecemos en el Evangelio, cuando crecemos en el conocimiento, cuando crecemos en la sabiduría, también crece nuestra fe en Dios. La fe de Dios en nosotros va creciendo, Dios va creciendo, Dios se va apoderando de nuestra vida. Entonces llega un día de que nos es más fácil no saber la respuesta, no decirle al Señor si nos confronta en algo, pero quizás como Pedro poder decirle, tú lo sabes. ¿Se acuerda? En la pesca milagrosa habían estado toda la noche, dice, pescando, tratando, ¿verdad?, de pescar, mejor dicho, tratando de sacar peces porque era su sustento, era su manera de vivir, era su trabajo de los discípulos, y toda la noche, que era la hora más propicia, todos sabemos, por lo menos los que nos gusta la pesca, que la mejor hora para pescar es de noche. No es de día, ni al mediodía, ni en pleno sol. Y dentro de ciertas condiciones. Allí era más fácil porque era un lago, ¿verdad? O sea que los peces recorren el lago, y uno, si tuviera un reloj, puede hasta saber los tiempos en que va a pasar y la hora que va a andar el cardumen buscando alimentos que andan en cardumen. Bueno, y la profundidad, hoy hay sonares, hoy hay tantas cosas que van derecho y fin, tiran las redes y pescan donde están los peces. Antes no existía toda la tecnología. Pero ¿sabe? Cuando los discípulos salen de estar toda la noche pescando, trabajando, cansados, sin dormir, Jesús les dice, les pide la barca, se separa un poco de la costa y ahí comienza a predicar a las multitudes que le seguían, ¿se acuerdan, no? Todo esto tiene que ver después con la alimentación y con todo, pero Jesús enseñaba. ¿Por qué se alejó y utilizó? Bueno, porque el Señor sabe todas las cosas, y yo digo siempre, el agua, la acústica del agua hacía que su voz se replicara y la escucharan todas, ¿verdad? Allí en ese lugar. Y habían miles de personas, no tenía micrófono, amplificación, pero él sabía los medios naturales para poder llegar a cada persona. Estuvo allí, supongamos 3 o 4 horas hablando el Señor. Luego le dice a Pedro que bogue el mar adentro. Y luego eche la red. No sé si te di este pasaje, no. Bueno. Entonces, allí dice que Pedro le dice al Señor, Señor, la verdad, ¿qué le dice Pedro? ¿Qué le diría usted? ¿Qué le diría yo? Señor, estamos cansados. Mirá la hora que es, el mediodía, toda la noche hemos estado tratando de sacar un pez y no hemos pescado nada. Y tú me vienes a decir, Señor, que ahora al mediodía, con pleno sol, en esta profundidad vamos. No, Señor, tú sabrás mucho del reino de los cielos, pero no de peces. A veces obramos así, porque como sabemos tanto de algo, pensamos que Dios no lo sabe. Y Dios nos sorprende, y muchas veces nos da una bofetada suave, pero con amor, como diciendo, y sabe que Pedro le dice al Señor, pero Señor, está bien, vamos a hacerlo porque tú lo pides. Y a ver, yo lo tengo marcado porque me gusta decir textual lo que dice Lucas 5.
No, 6, subimos. El 6, versículo 6. ¿Cuándo lo hicieron? Yo acá subrayé en mi Biblia. Lo puse entre paréntesis. ¿Cuándo? ¿Qué? Lo hicieron. Estamos hablando de hacer, ¿no? ¿Qué hicieron? Obedecieron al Señor. Obedeció la orden que Jesús le había dado a Pedro. ¿Cuándo lo hicieron? Si sacamos el cuándo lo hicieron, pierde contexto, pierde sentido todo lo demás. Porque cuando lo hicieron significa que cuando le hicieron caso, cuando le obedecieron, cuando pusieron por obra la palabra, cuando, como dice Santiago, la practicaron, cuando hicieron lo que Dios les pide. Ah, no, a mí no me gusta, yo voy a hacer lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Eso es natural, somos así todos, ¿o no? Todos tenemos nuestra formación, nuestra vida, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestro parecer, que esto, que lo otro, y a veces como que somos confrontados por el Señor, ah, no, pero yo no, que aquí, allá, y ponemos muchos peros, y a veces ponemos buenos o malos argumentos, pero argumentos al fin. Pedro puso sus argumentos, eran ciertos, eran reales. Pero lo que Pedro no sabía era la gran sorpresa que se iba a llevar cuando obedeció a Jesús. Dice, recogieron tantos pescados que las redes se rompían. Entonces le hicieron señas a su compañero en la otra barca para que fueran a ayudarlo. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que le faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Oh, que Dios nos ayude, hermano. Cuando obedecemos a Dios, cuando entendemos su verdad, cuando comprendemos su palabra, cuando sabemos lo que Él espera de cada uno de nosotros y lo hacemos, hay resultados positivos, hay bendiciones, hay cosas que van más allá, como cantábamos, del obrar humano, del entendimiento, y Dios nos sorprende con milagros, prodigios y maravillas. Amén, hermano. Pero dice, ¿cuándo lo hicieron? A veces decimos, ay, Dios no me oye, ay, Dios no me escucha, ay, ¿cuándo Dios hará esto? ¿Cuándo Dios? ¿Cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y quizá la respuesta está, ¿estamos haciendo lo que Dios nos pide? ¿Estamos haciendo su voluntad? Porque a veces nos vamos a los mandamientos solamente. Decimos, ah, bueno, pero los mandamientos, pero aún en la Biblia no solo se compone de mandamientos y ordenanzas. Hay promesas, como esa de Isaías, oídme atentamente, comed y comer del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Por qué gastáis el dinero? Comienza hablando de lo que nos sacia, yo les voy a dar pan, vino. ¿Qué estaba diciendo Dios? Sean sabios, sean buenos administradores. ¿Y cómo podemos ser sabios y buenos administradores? Cuando ajustamos nuestra vida, cuando ajustamos nuestro presupuesto a la palabra de Dios. Ah, no. Ya cuando hablamos de economía, ya cuando nos meten la mano en el bolsillo, a mí que no me digan nada. Dios estableció un plan para que nos vaya bien, ¿o no? Pero bueno, cuando yo no estoy de acuerdo, o cuando ese plan no va de acuerdo a lo que yo creo, o cuando no tengo la fe necesaria, porque se trata muchas veces de eso, es que tampoco lo hago. Y como no lo hago, no hay bendición. Amén, hermano. Todo aquello que dice la Biblia, hay muchos ejemplos, pero que cuando los discípulos hacían la voluntad de Dios, cuando lo hicieron, decía ese versículo, allí ocurrió un milagro. Entonces tenemos otro versículo, que cambié el orden por eso. A ver. Esto lo dijimos al principio, así pues la fe nace al oír el mensaje y viene la palabra de Cristo. ¿Ya pusiste todo lo que te pasé?
Bueno, bien hecho. Buen siervo. Gloria a Dios. ¿Queda alguno o no? ¿No? Muy bien. Bueno, decíamos la importancia de obedecer, la importancia de hacer. Y una de las cosas que yo quiero en esta mañana que quede claro es que es fácil decirlo, es fácil leerlo, quizás hasta poder entenderlo, pero es difícil de cumplir. Es difícil de llevarlo a la práctica. Es difícil de poder mirar y decir realmente que Dios allí nos da la fuerza para hacerlo. No sé si marqué por aquí, si no te lo pasé, pero por Hebreos. Bueno, cuando se está hablando de Jesús, dice que, ahí va, Hebreos 5:8, ahora sí. Porque no estaba que no lo había visto, lo tenía tapado. Si lo podés buscar, Axel, si no lo buscamos aquí, lo leemos. ¿Tenemos? Ahí está. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En la Reina Valera, ¿esta es Dios habla hoy? Ponemos, ¿esta es la Reina Valera? Sí. Bueno, pone Dios habla hoy entonces. Ahora lo leemos ahí. Es interesante lo que dice. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, ¿qué dice acá? Sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Mire qué interesante, ¿no? Vio que la Reina Valera lo leímos, pero a veces no lo entendemos en concepto general, ¿no? Pero aquí está bien claro. Así que Cristo, número uno, a pesar de ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, a pesar de ser el Hijo, dice, hace la separación, la aclaración, dice, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Y por eso le dije que es difícil. Porque si yo le pregunto a usted esta mañana, ¿está dispuesto a sufrir? ¿Le gusta sufrir? ¿Quiere sufrir? No, nadie queremos sufrir. Todos queremos las bendiciones. Pero aún el ejemplo de obediencia y el ejemplo de aprendizaje, ¿de quién viene? De Cristo. Sufriendo. ¿Por qué sufrió Cristo? Sufrió persecución, sufrió blasfemia, insulto, agravio, menosprecio. ¿Por qué? Porque lo rechazaban. Es más, esos 5.000 que alimentó, después lo siguieron al otro lado del lago. Y le dice Jesús, ustedes me siguen porque les di de comida. Porque anteriormente termina la frase, dice que vinieron a él para hacerlo rey. Este sí nos sirve, ¿eh? Un rey que saca donde no hay, un rey que prospera, un rey que multiplica. Lo queremos hacer rey nuestro. La gente quería poner a Jesús como rey de ellos, rey político hablando, ¿verdad? Y Jesús no vino para ser el rey de los judíos, ni político, ni un rey solo a los judíos. Vino para ser el rey de reyes, señor de señores, espiritualmente hablando. Amén, hermano. Entonces, cuando miramos el ejemplo de Cristo, vemos que para poder hacer la voluntad de Dios, a veces hay que sufrir, y el sufrir es primero nuestra propia naturaleza. Porque no quiere sufrir, porque no quiere recibir agravios, porque no quiere pasarla mal, porque no queremos. Pero desgraciadamente no hay otro camino de poder crecer, conocer y hacer la voluntad de Dios, sino que es a través del sufrimiento. Ah, pastor, ya estoy sufriendo tanto en mi vida, usted me viene a hablar de sufrimiento. Bueno, hay que perseverar hasta el fin, seguir sufriendo para que Dios pueda culminar su obra con cada uno de nosotros. ¿O no? Es así, hermanos, que Dios nos ayude. Por eso el hacer la voluntad de Dios,
el hacer, el obedecer a Dios no es fácil, porque requiere sacrificio, requiere abnegación, requiere renuncia muchas veces. Bueno, pero yo no estoy muy convencido. Hay una oportunidad que había que pagar tributo al rey, porque si hay algo que Jesús hizo, no fue decir, no, estos son unos ladrones, no hay que pagar impuestos, no están robando, no, paguen impuestos, vayan. Ya no tenemos plata. ¿Y qué le dijo a Pedro? Ve a pescar. No le dijo, ve a pescar, vende el pescado y con eso paga los impuestos. Sería lo más lógico. Era lo entendible y lo razonable. ¿Pero qué le dijo? Ve a pescar. ¿Se acuerda del pasaje o no? Dentro de la boca del pez va a estar el dinero para pagar el impuesto. Sí, obviamente, ¿no? Ahora, ¿usted entiende esto? Gloria a Dios. Solo Dios. Solo Él. Si tratamos de entenderlo, no solo nos quedaremos parados, sin movimiento, sin accionar, sino que nos perderemos la bendición de Dios. Pero el obedecer a Dios, que es incondicional, ¿verdad? Tenemos que obedecerlo, sí o sí. No hay un plan B, un plan C, como muchas veces yo digo. Bueno, si no sale por acá, vamos por acá, y si no sale por acá, vamos por este otro lado. No, Dios no tiene. El obedecer a Dios va por encima de nuestras cosas y nuestros pensamientos. Y yo me imagino a Pedro, ¿no? Experto pescador, porque, a ver, podemos creer que el pez se hubiera tragado una moneda y estaría en su estómago. No, un denario en su boca. Gloria a Dios. Cuando Dios quiere hacer las cosas, no las hace de una forma natural, convencional, parecida, porque veo que la ciencia siempre trata de, todos los milagros trata de acomodarlo dentro de la posible lógica. El cruce del Jordán dice, bueno, cruzaron en la época de sequía y en la época de los vientos, y por eso ocurrió, y los juncos, y aquí le dan una explicación bárbara y dice, no, pero Dios dice que detuvo el agua, Dios dice que... ¿Cómo se oye? Ahí va. Entonces, como dijo un niño de la escuela, ¿no? Cuando dice la anécdota, el niño estaba creyente, la maestra estaba diciendo, explicando esto mismo, y el niño levanta la mano y dice, maestra, dice, gracias por lo que está diciendo, dice, porque sabe, la Biblia dice que un ejército se ahogó en ese mismo río, y usted me dice que, en ese mar, y usted me dice que habían 10 centímetros, 15 de agua nomás, que por eso pasaron. Así que dice, el milagro fue más grande, dijo el niño, porque ahogó un ejército de 15 centímetros de agua, Dios. Oh, que Dios nos ayude, ¿no? Bueno, por algo la Biblia, y no saliendo del tema, dice que tenemos que ser como niños, no en la forma de pensar, sino de proceder, de creer, ¿verdad? Crédulo, de la inocencia. Y si Dios nos dice tal cosa, Dios lo hizo, hermano. Yo no voy a estar especulando ni diciendo cómo de aquí. No, Dios lo hizo y punto. No me pida explicaciones ni detalles. Hay gente que busca los detalles, hay gente que busca cosas allí insignificantes en la Biblia, y yo cuando a veces me preguntan cosas que ni yo sé, ¿sabe lo que digo? Si Dios no lo detalló, si Dios no lo dejó explícito, si Dios no lo dejó claro, es porque no es relevante y no nos va a ayudar a ir al cielo. Por lo tanto, no hay que darle lugar a eso, sino a la persona de Jesús y vivir de acuerdo al plan de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en este tiempo, como se decía, dice la Biblia que se levantarán falsos profetas, mucha gente hablando del nombre del Señor. Pero no es importante, tan importante saber, conocer, oír, hablar, como el hacer. Por eso Jesús dijo, cuando yo venga, algunos dirán, pero Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, echamos fuera demonios. Y Él les
dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no hicieron el bien. Por eso Santiago no alcanza con oír el mensaje. Hay que ponerlo en práctica. Y para ponerlo en práctica, sí o sí necesitamos el Espíritu Santo. Sí o sí necesitamos al Espíritu de Dios, quien es el que hace en nosotros y produce el querer como el hacer. Cuando sacamos de escena al Espíritu Santo y usted y yo queremos agradar a Dios, nos convertimos en religiosos. No, yo no tengo que mentir. No, yo no tengo que hacer esto. No, yo no tengo que hacer otro. No. Yo quisiera saber si ese concepto y pensamiento lo aplicamos en la iglesia, cuando estamos en el hogar, lo aplicamos cuando estamos fuera del hogar, en el trabajo, en la calle, en el estudio, donde sea, si somos iguales en todas partes. Porque entonces sí refleja que hemos entendido el mensaje. Pero generalmente encontramos muchas personas que solamente conocen, saben, pero no viven el Evangelio. Y el Evangelio es para vivir. Y es para creerlo y es para obedecerlo. Y a través de la obediencia vamos a heredar el reino de los cielos. El ejemplo es Cristo, el sufrimiento. Y Dios nos ayuda, hermano. Pero que aquí, que allá, que vos, que esto, que lo otro. El otro día, frente a nuestra casa pasan todos los días 3 menos 10, unos 15, 20 niños que van a la escuela a tomar un ómnibus. Entonces, tanto de mañana como de tarde se escucha, porque bueno, niños callados es medio difícil, ¿no? Y allá el maestro dice, ¡paren ahí, no crucen la calle! Los grita, ¿no? Pero me sorprendió en esta semana que yo estaba justo afuera, pasa un niño con una madre caminando y escucho que la madre le dice, ¿cuánto es 3 por 3? 9, le dice el niño. Muy bien. Usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto? Porque el poder aprender, el poder conocer, el poder obedecer y el poder hacer depende mucho de los deberes, pero depende mucho, en caso nuestro, de nuestros progenitores, de nuestros padres que nos enseñaron, ¿verdad? De alguien que nos está diciendo. Yo recuerdo que llegaba a la escuela al mediodía porque iba de mañana y llegaba antes de comer los deberes. Abría el cuaderno, mi padre se sentaba al lado y me hacía hacer los deberes. Y vaya que se me equivocaba en una cuenta, bueno. Y después almorzaba. Alguno dice, hoy en día eso es una tortura. Oye, qué padre más. Yo agradezco a Dios. Hoy en día hay padres, y nadie se me enoje, si le toca, bueno, le toca de paso, que ni saben los deberes de sus hijos. Que ni sabe que allí la maestra en un notita le mandó que tiene que llevar algo al otro día, o que tiene que hacer una tarea, o que tiene una fiestita, o que tiene algo. El padre se entera cuando llega a la escuela. Sí, es la realidad. Porque los padres viven muy atareados, tienen muchas cosas, sobre todo su celular, ¿verdad? Mucho tiempo y muchas otras cosas que tienen. Y entonces se ha perdido eso de ¿qué? De los deberes. Y yo me pregunto, como cristianos, ¿no es importante los deberes? ¿No son importantes el repaso? ¿No es importante el leer? ¿No es importante el meditar? ¿No es importante el pensar? ¿No es importante el escudriñar, el orar, el poder decir, Señor, pero qué raro esto, me llama la atención, ¿por qué le habrá dicho esto a Pedro? ¿Y por qué Pedro dijo? O sea, nos ayuda a refrescar nuestra memoria, pero también a recordar. Vaya a preguntarle a las tablas a mucha gente que trabaja hoy en los supermercados, no las saben. No saben hacer una cuenta de memoria. ¿Por qué? ¿No le enseñaron? Sí. ¿No prestaron atención? Quizás. Pero tal vez no hicieron las tareas. Se olvidaron de los deberes. Y el hacer significa eso. En la práctica, el ejercicio. No es hoy aquí en la iglesia, es todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, que Dios nos ayude en esta mañana, ya estoy cerrando, a poder hacer lo que Dios nos pide, lo que entendemos, lo
nos ha hablado, lo que dice su palabra. Y si no lo entendemos y Dios nos dice, tenemos que hacerlo. Porque ahí tendremos que dar pasos de fe. Y cuando damos pasos de fe, siempre recuerdo un mensaje de Carlos Anacondia a los pastores en aquellos años, y él dice, dar un paso de fe es dar un paso al vacío. Siempre me quedó grabada esa frase. Como diciendo un paso, imagínense, usted está en un precipicio y tiene que decir, camine. ¿Cómo voy a caminar si...? Es un paso al vacío. Es como el paso que dio Pedro sobre las aguas. Ah, ¿qué vení? ¿Se acuerda Pedro? Si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Después que dijo lo que dijo, porque a veces después que hablamos pensamos, ¿no? Ven, Pedro. Y Pedrito empezó. Y cuando estaba medio cerca, miró para un lado, miró para el otro, ¿qué estoy haciendo? Esto es una locura, su mente me imagino a 1000 por hora. Y Pedro, sálvame, Señor. Y siempre el Señor está allí para salvarnos. Recuerda, hermano, Dios tiene el control, y Dios tiene el control de la naturaleza, así como los peces. No sé cómo estaba una moneda dentro de la boca de un pez, no sé cómo hizo que hubiera una multiplicación de 5 pececillos y 2 panes para alimentar a 10.000 personas, no sé cómo hizo, además que sobraron 12 canastas llenas, no sé cómo lo hizo, pero sé que Dios lo hace, y sé que Dios multiplica, y sé que Dios prospera, y sé que Dios bendice, y sé que Dios sigue sorprendiendo a su iglesia, a su pueblo, cuando le creemos, cuando hacemos. Y ese es el mensaje, lo que Dios nos dice. Haga lo que Dios le pide, obedezca a Dios y deje que Dios se va a encargar de los acontecimientos, y yo le garanto que lo va a sorprender. Como fue sorprendido Pedro, como fueron sorprendidos los apóstoles, todos, como fueron sorprendidos el pueblo de Israel en el desierto y en todo, y en Egipto y fuera de Egipto y en la tierra prometida y fuera, en todas partes. Cada hombre y cada mujer que hizo lo que Dios le dijo, hubieron resultados maravillosos. Así que vamos a estar puestos de pie en esta mañana y vamos a decir